Estás escuchando Así las Cosas. Las redes sociales ejercen un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral. En el ciberespacio no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano. Así las cosas. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, pues sí, es una discusión que ha estado en la agenda nacional en los últimos días. Sabemos que, bueno, pues la emergencia sanitaria es la que acapara por lo general las primeras planas, pero hay que decirlo, se le ha dado seguimiento también en medios esta intención por parte de, o esta propuesta para regular las redes sociales que viene desde el asiento de Ricardo Monreal, del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Hoy leía justamente esta columna publicada en el diario Milenio, redes sociales, Memot, Leviatán y CIS de Ricardo Monreal. Ahorita lo platicaremos, pero ya se encuentra en línea el senador. Senador, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti, a Gabriela, a todo el auditorio que Hola, senador. nos sigue con mucha lealtad todos los días. Gracias por acompañarnos, senador. Pues a ver, primero, ¿cuál es la propuesta de regulación de las redes sociales y el por qué, senador Ricardo Monreal? Mira, es un debate que debemos de señalarlo con contundencia, es inevitable. En el mundo ya está debatiéndose hace varios años, fundamentalmente en Europa, Francia, Alemania, Estados Unidos, sobre las redes sociales y su regulación. México no había llegado y ahora creemos que es el momento de abordarlo con serenidad y sensatez. ¿De qué se trata? Es simplemente proteger el derecho a la información y el acceso a la información, y que estos entes, por poderosos que sean, me refiero a las plataformas digitales, a las redes sociales, no sean quienes unilateralmente, discrecionalmente decidan sobre el contenido o no de las redes, de tu cuenta, y sobre si la eliminan o no, o sobre si eliminan su contenido. Es un debate interesante y por eso estoy planteando una iniciativa de ley que modifica artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es una ley federal, de ámbito federal, y que es quien regula normalmente el espacio público, ciberespacio, el espectro radioeléctrico, las concesiones y todo lo que se refiere a la telecomunicación y a la radiodifusión, donde caben este tema de las redes sociales. Ya. Senador, buenos días, te saluda Gabriela. A ver, aquí hay, primero la pregunta tal vez más obvia, ¿por qué ahorita? Nos dices, bueno, pues ya era momento de hacerlo, y tal vez sí viene la duda de por qué ahorita específicamente, qué vieron en el escenario que les preocupara como para decir tenemos que meternos en este tema, porque habría muchos ahorita que dicen, oye, pues hay muchísimas otras preocupaciones o prioridades. ¿Por qué ahorita, senador? No, yo tengo ya desde hace varios años intentando revisarlo y he declarado incluso y he escrito sobre redes sociales. Hoy escribí un artículo que me pidió El País en España sobre este tema que es en el mundo, no solo en México. Incluso yo diría que estamos llegando tarde, Gabriela. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se tiene que llegar y porque nosotros en el Poder Legislativo no podemos evadir y no podemos ser omisos frente a una situación real de penetración y de fuerza de un ente privado frente al poder público, en el que es necesario que el poder público actúe para que genere condiciones de protección al derecho a la información y de protección al derecho de acceso a la información. No es, como se ha dicho, porque ni siquiera han leído los artículos, algunos de los que han cuestionado, no es censurar, no es eliminar, no es que el gobierno controle las redes, no es así. Incluso en el caso de que se aprobara la iniciativa,
ni siquiera el gobierno tendría que ver, sería, claro, un órgano público, eso sí, pero no el gobierno como tal, no el ejecutivo, no el legislativo, no el judicial, sino Claro. serían órganos autónomos constitucionales los que determinaran sobre el uso del ciberespacio, porque todos, Gabriela, debemos de darnos cuenta que las redes sociales, a pesar de que son una empresa privada, transnacional, mundial, también tiene que estar sujeta a la ley y sujetos a los ordenamientos jurídicos en cada país. Pero en este caso, no solo es su dinero, sino que usan espacio público. El espectro radioeléctrico es espacio público, el Internet es espacio público, el ciberespacio es espacio público y sin ellos no funcionarían las redes sociales. Entonces, la conclusión es que debe de ser regulado este ente privado por un ente público. Yo le tengo más confianza a una ley que me diga si yo estoy excedido en el contenido de mi cuenta y no una persona que me diga te elimino hoy sin ninguna razón y te elimino de tu contenido. Eso es arbitrario desde mi punto de vista. Sí. Prefiero A ver, pero aquí, confío senador, más. es un debate interesantísimo que además quienes nos hemos metido a estos temas desde hace, ahora sí que décadas, porque ya tenemos la edad para decirlo así, pues hemos visto cómo se ha ido transformando, digamos, el debate. Ahorita podríamos entrar en qué tanto es espacio público o no espacio público, pero nada más una pregunta, senador, para tratar de entender mejor por dónde viene la iniciativa que están planteando ustedes. Por ejemplo, si vemos lo que está haciendo Europa se está metiendo más en temas, por ejemplo, de dominancia, de temas también de datos personales, etcétera. En el caso de Estados Unidos vemos que hay una preocupación más también de esto, de si son dominantes, ¿no? Y vimos cómo pues tuvieron que ir el señor Zuckerberg y el representante de Google y el señor Jack Dorsey, todos al Senado en Estados Unidos y a comparecer para explicar qué tan dominantes o no son y por qué se toman las decisiones. Pero son debates un poco diferentes, senador. ¿Por dónde vendría específicamente en México la preocupación? ¿Por acaparamiento o por dominancia de mercado? ¿Por un asunto de libertad de expresión? ¿Por dónde vendría el debate desde ustedes, senador? Mira, abarca ambos, tanto la protección de datos, que para nosotros es fundamental en materia de garantías individuales, como protección del derecho a la información. Y dentro de eso también la dominancia y la monopolización. Una de las alternativas de solución también es la competencia, pero aun cuando se presente la competencia en más plataformas, se requiere un ente público que establezca y determine los límites de las empresas, no de los usuarios, que esa es una cosa distinta. Al contrario, el órgano autónomo generaría protección al usuario para que sus contenidos no se borraran y sus cuentas no se eliminaran. Te adelanto algo porque sé que por tu lenguaje y además sé que tú y Gabriel estudian, entiendo que estás informado y lo que ahora acabas de reseñar en 2 minutos, en 1 minuto, me da idea de que tienes información sobre lo que está pasando en el mundo en materia de redes sociales. Pero te voy a adelantar algo como primicia. La iniciativa propone reformar y adicionar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y aquí se establecen las bases y principios. No lo he dicho esto en ninguna entrevista, lo digo por respeto a tu programa y porque entiendo que estás especializado, o tú y Gabriela se están especializados en el tema, que va a ser un debate fuerte. Pero en esta se establecen las bases y principios generales de protección a la libertad de expresión en las redes sociales. Así también se dota, fíjense lo que le digo, a un ente público que puede ser un órgano autónomo, que ya exista, no lo vas a crear, de las atribuciones para que pueda garantizar el ejercicio del pleno derecho de la expresión en el ámbito de las redes sociales. Y también se crean figuras, esto repito, es primicia, se crean en la iniciativa figuras de protección, incluso hasta vía el amparo
para que acudan los usuarios o particulares en el caso de que sientan que se les está afectando su derecho a informar y se está afectando su esfera jurídica individual. En este intento definir, en esta iniciativa, definir el concepto de redes sociales, el concepto de Internet, el concepto de la funcionalidad, el concepto de las plataformas de información, el concepto de la protección de datos, textos, voz, imágenes, videos, música, sonido. Es decir, intenta ser completa, Risco. No lo sé si lo logre, soy humano y soy falible, pero estoy intentando generar una iniciativa que pueda ser debatida y discutida. Okay. Repito, es un debate amplio y mucha gente no está metida. Simplemente dice, no, me quieren censurar. Yo no estoy de acuerdo con eso. No es así, al contrario, es protegerse de la censura de entes privados, que no es justo, no es posible desde el punto de vista que un dueño, por muy rico y poderoso que sea quien te diga, tu cuenta a partir de hoy se elimina y no tienes ningún derecho a nada. Eso me parece que no es correcto. Yo confío más en un órgano autónomo que te diga, estás incurriendo en odio, en llamados a esto, a la ingobernabilidad, y por tanto este órgano dice, debe de bajarse tu cuenta. A ver, eso que está diciendo es muy importante. Estamos hablando con el senador Ricardo Monreal. Y serían 3 preguntas con respuestas muy concretas, senador. A ver, ¿a qué plataformas pretende que aplique la regulación que propone? ¿A todas? ¿A unas? ¿A cuáles, senador? Todas. Recuerda que una ley no se hace para efectos concretos y específicos. Tiene una característica la ley, generalidad. Okay. Es aplicación a todas las que se llamen redes sociales. Ok, lo que propone no viola el TEMEC, que usted mismo aprobó, el artículo 19, 17 con... No, te repito que estás informado, Javier. Me da gusto siempre platicar con periodistas informados. Oye, a ver, senador, nada más una cosita, porque Javier puso ojos de susto porque la que te preguntó sobre y que te decía que... Y mi pobre Javier puso cara de... Yo no tengo décadas en esto porque soy un chamaco. ¿Pero quién me preguntó, Gabriela? Sí, yo te pregunté lo de las décadas, pero no importa, aquí estamos los dos, no pasa nada. Es que tenemos la voz igualita, venga. No viola el TEMEC. Es que te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Es que normalmente me entrevista, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero no tan profundo. O sea, simplemente es que dicen que está mal. No, en cambio ustedes tienen elementos y tienen fundamentos y estudian, y a uno como proponente, como yo hago mis propias iniciativas, me da mucho gusto porque digo, así como yo me metí a estudiar, ellos se están metiendo a estudiar para cuestionar, y hacen bien. Esa es la labor de ustedes cuando son gente con preparación. Da gusto hablar, pero respondo. Pero a ver, entonces, no viola el TEMEC. No viola. Y lo revisé muy bien. El capítulo relativo al TEMEC en este tema de telecomunicación y radiodifusión no viola al TEMEC. Por eso, y no lo viola, y lo menciono incluso en la iniciativa, porque recuerden ustedes que si alterara, violara o se generara una controversia, obviamente no pasaría, porque tiene prevalencia el TEMEC sobre una ley ordinaria. Es decir, aun cuando se aprobara en la ley ordinaria o una ley federal una norma jurídica que contraviniera el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, se aplica por jerarquía constitucional el TEMEC por encima de la ley. Entonces no hay eso. Okay. Lo cuido mucho y es una buena pregunta esta que me han hecho junto con las otras. Y la tercera pregunta, usted hablaba de este órgano autónomo. Entonces, ¿qué autoridad va a supervisar el cumplimiento de esta regulación si el gobierno quiere desaparecer el IFT o fusionarlo con la COFESE? ¿Quién se encargaría? De manera natural, otra buena pregunta, cae en el ámbito normal del IFT. O sea, en el ámbito de ellos que son por su naturaleza quienes regulan todo el tema del espectro radioeléctrico
concesiones, telecomunicación, radiodifusión, internet. Todo eso lo decide un órgano autónomo que integran comisionados y que se llama IFT. Ese es donde caen. Y la iniciativa tendría, es que estoy diciendo muchas cosas con ustedes, va a quedar, se van a espero que nadie se moleste, pero les estoy adelantando mucho. La iniciativa otorga facultades a este órgano autónomo, entre otras. Ah, mira, esa es nota porque el IFT no tiene atribuciones. Sí, pero entonces lo que dice es, esta iniciativa da atribuciones al IFT para regular las plataformas digitales. En efecto, hasta este momento, por eso es que no se hace nada, porque el IFT no tiene facultades ni atribuciones. Y recuerden que de acuerdo con el principio de legalidad, la autoridad solo debe de hacer lo que la ley le permite. Y el único que le puede otorgar atribuciones al IFT es el órgano legislativo. Brinca en esto, senador, un tema, ahorita estás hablando del IFT y demás, y obviamente nos preguntan muchas personas, dicen, oigan, pero si hay la intención de desaparecer o de que los órganos autónomos terminen, digamos, siendo subsumidos por otras instancias de gobierno, porque dice, por ejemplo, el Ejecutivo Federal dice son demasiado caros, no sirven para nada, y aquí más bien tú estás diciendo el IFT tiene que funcionar. Entonces, o sea, ¿qué hacemos con este asunto de los órganos autónomos y en el caso específico del IFT, senador? Bueno, yo digo que hay de órganos autónomos a órganos autónomos. De manera personal, yo tengo mi opinión sobre la eliminación de órganos autónomos, que en su momento lo vamos a discutir. Siempre intento discutir, debatir sobre documentos. Hasta ahora no ha llegado ninguna iniciativa del presidente de la República para la eliminación de órganos autónomos. Pero yo te diría que el atribuirle, el otorgarle, el ampliarle facultades a un órgano que ya existe, no te genera ningún dispendio y no te genera ninguna situación extra. Claro, trabajarán más, pero les otorgaremos, en el caso de que se apruebe, facultades para ese propósito. Yo tengo mis dudas sobre órganos autónomos que creo deberían de persistir, porque ahí sí el TEMEC señala este órgano de telecomunicación y radiodifusión. Senador, yo tengo ahí una pregunta. A ver, decías hace rato el tema del espacio público y hablabas del espectro radioeléctrico, pero una cosa es el espectro radioeléctrico, que entendemos que le pertenece a la nación, el espectro radioeléctrico, y por lo tanto tiene, digamos, un tipo también de regulación, pero lo que sucede con Internet no es necesariamente el espectro radioeléctrico, es decir, cuando se conectan equipos terminales que hacen posible que exista precisamente Internet, no estamos hablando de espacio público, estamos hablando de otra cosa. Es decir, también tendrían en tal caso que redefinir los conceptos. Claro, pero el Internet también es espacio público, las redes y todo se construyen con dinero público. Es decir, sí hay una gran discusión, también, no abro tajantemente, es una gran discusión y una polémica, pero desde mi punto de vista, por supuesto que el Internet es espacio público, por supuesto que el ciberespacio es de la nación, por supuesto que el espectro radioeléctrico es de la nación, aun cuando se puede aprovechar es más, ustedes mismos en esta emisión, tus dueños o los dueños de esta estación tienen concesión, y la concesión es para el uso del espectro radioeléctrico, si no, no funcionaría. Exacto. Y el espectro radioeléctrico, pero Internet se articula de una manera diferente. Digo, solamente porque de ahí va a ser el debate. El espectro radioeléctrico, claro que le pertenece a la nación. Pero ustedes están sometidos a regulación, no están libres. Así es. Ustedes, pero no censura. Al contrario, y regulación fiscal, y regulación técnica, y regulación de todo tipo. Pero ¿Twitter no tiene concesión, senador? No, por eso. Pero Internet es una definición de carácter público. Internet no es privado. Las redes, es una discusión profunda, y el ciberespacio, porque hay quienes sostienen, bueno, pues el ciberespacio es un espacio subjetivo, y no. Son espacios públicos en los cuales no funcionarían las redes. Ese es el debate. A ver, y me parece que
Me parece que la palabra que subraya es clave, senador, y es la pregunta que nos hemos hecho en los últimos, en los últimos meses con lo que sucede en la Cámara de Diputados, con lo que sucede en la Cámara de Senadores. ¿Por qué no antes de presentar la iniciativa se abre este debate? Se habla con los distintos actores, con las organizaciones especializadas en tema de redes sociales. ¿Por qué no hacer el debate antes de presentar la iniciativa y tener una iniciativa coordinada e informada? Mira, en atención a la teoría jurídica, de años, de siglos, el Poder Legislativo es quien representa a los electores. Y el Poder Legislativo, de acuerdo con la Constitución, sus legisladores son los que deciden, porque son los representantes. Es la teoría del contrato social de Hobbes y el de Rousseau, desde la etapa de los enciclopedistas franceses. Es una representación del pueblo, tanto las cámaras, y que están legitimados para decidir del momento en que los eliges, primero. Segundo, sin embargo, en este periodo, en esta legislatura, a partir del 2018, cuando arriba un movimiento ciudadano, nosotros hemos abierto el Congreso a la población a través de los parlamentos abiertos. Ayer se dio uno en la Cámara de Diputados acerca de la ley del Bancico, y hemos dado parlamento abierto. En el caso de esta iniciativa, tu interrogante es correcta. Antes no se hacía y nunca se hizo. Ahora que abrimos el parlamento hay más voces que expresan su verdad o su posición. Pero te voy a decir una cosa que es importantísima. Yo no he presentado formalmente la iniciativa. No la he presentado. La he anunciado y a ustedes les he dado algunos trazos de lo que contiene. Pero la iniciativa redactada concretamente la tengo ya, pero no la he presentado a el Pleno y a través de los canales institucionales del Congreso. Y lo que dije antier y ayer fue que hoy y mañana tengo reuniones con Facebook, con Twitter y con otras redes sociales para mostrarles la iniciativa y para escuchar su opinión antes de presentarla. Okay. Y también, seguramente, una vez que se presente la iniciativa, antes de que se dictamine, también hablaremos con especialistas, académicos, intelectuales, para que expresen, usuarios también, usuarios de las redes, para que expresen su parecer frente a este propósito de protección del derecho a la información y acceso a la información. Es un tema importantísimo, ¿eh? No quiere decir que tenga la razón, no, soy falible, repito, y simplemente soy muy proactivo de elaborar leyes que en este momento, cuando era minoría las presentaba, pero no me pelaba nadie. Ahora que soy, de veras, tú lo sabes, en la Cámara de Diputados presenté 600, no pasó ninguna. Y ahora que soy mayoría, pues me doy el lujo de, en mi función legislativa, de trabajar y de presentar iniciativas por polémicas que sean y difíciles. Pero creo que tenemos que actuar para darle una sacudida al país de esta inercia que teníamos y que veníamos arrastrando muchas décadas, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. En los próximos días. Pues estaremos atentos porque como ya lo viste, es un tema que nos interesa, es un tema que nos ocupa, es un tema al que le hemos dedicado y ya estaremos platicando. Senador, gracias por estos minutos y de verdad platiquemos más. Ahora escribí, Gabriela y Risco, escribí un artículo, se los recomiendo, al agua en boca propia es vituperio, pero en el Milenio, y escribí otro artículo ayer en El País sobre redes sociales. Ahora lo puedan ver. Y en la página... Sí, ahorita lo publicamos. Sale. Perfecto. Gracias, senador. Gracias. Saludos a los dos. Gracias, es el senador Ricardo Monreal. Se prendió la banda en redes sociales, pues sí, pues era obvio que se iba a prender la banda en redes sociales. Creo que en esto todavía va a haber mucho, pero mucho debate por delante.